En este diplomado de coaching y liderazgo vamos a aprender a cómo liderar nuestras propias emociones, nuestros pensamientos y tomar las decisiones, no volver atrás, poder hacer un análisis para tomar las mejores decisiones para nuestra vida y tomar acción masiva. Vamos a ver primero qué es el coaching. El coaching es el arte de hacer preguntas para ayudar a otras personas a través del aprendizaje, en la exploración y el descubrimiento de nuevas creencias que tienen como resultado el logro de sus objetivos. Esto dice la Escuela Europea de Coaching, que son preguntas, ¿no? Preguntas guiadas con un propósito y una intención, se les llama preguntas poderosas, para descubrir qué creencias hay allí, porque vivimos en el mundo de la creencia, no en el del deseo ni de los sueños, sino de las creencias. Si tenemos un paradigma es un conjunto de creencias que nos digan que es posible que si nosotros tenemos una meta, esa meta es posible que entre dentro de nuestro mundo, a través de esa creencia, entonces vamos a poder lograrla de una manera más eficaz, de una manera en donde no vamos a gastar tanta energía ni tanto tiempo, ¿no? Nos van a hacer los procesos más cortos. Pero si tenemos dentro de nuestro paradigma, o sea, nuestro conjunto de creencias, estas creencias limitantes que nos dicen que por más que queramos un resultado es imposible porque no lo merecemos, porque no está dentro de nuestra, digamos, de nuestra familia, nadie lo obtuvo y que no es posible para nosotros. Entonces, esas creencias nos juegan en contra para poder limitarnos y obstaculizarnos a esa meta, ¿no? Llegar a esa meta. Entonces el coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida, en la profesión, en la empresa o en los negocios de las personas. Mediante el proceso del coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. Esta definición es International Coach Federation, o sea, de la ICF, que es de la Federación de Coaches Internacionales, y nos aclara que se pueden lograr objetivos extraordinarios o resultados extraordinarios en poco tiempo a través de este proceso de coaching, porque trabaja el autoconocimiento y lo que son las fortalezas y debilidades. Entonces son varias las influencias tanto filosóficas como psicológicas que han colaborado en el origen del coaching. Les cuento que la influencia primera en las épocas de antaño fue la de Sócrates, porque Sócrates influyó a través de la mayéutica, o sea, de las preguntas poderosas. Desde allí hubo un autoconocimiento, el de poder clarificar metas, el de poder llegar a las filosofando, llegar a las ideas más claras y a las respuestas de tantas preguntas en esos tiempos. Sócrates era un gran líder en donde podía clarificar esto a muchas personas a las que acudían a él con preguntas. Y él a través de preguntas los guiaba a esa reflexión. Luego otra influencia fue la de Platón y Aristóteles, a través de estos dos personajes. La influencia fue la disociación, como el ejercicio de las terceras tres posiciones o las tres personas, en la que muestra que el individuo puede cambiar de observador, o sea, puede salirse de la primera persona que sería la que está vivenciando la situación, puede ponerse en los zapatos de la segunda y luego en los zapatos de la tercera persona aún más distante para poder verlos desde afuera y poder disociarse y poder desprenderse de las emociones y empezar a trabajar el cerebro trascendental, que es el que tiene la capacidad de análisis y resolución de problemas y las mejores tomas de decisiones, el que está en el lóbulo prefrontal del cerebro o de la cabeza.
Luego tiene el coaching la influencia de la filosofía existencialista, donde dice que cada persona está en libre albedrío, que es creador de nuestra propia realidad. Somos creadores, que tenemos la libertad de elegir y construir nuestro camino. Desde allí tiene esa influencia la filosofía existencialista. Luego la influencia del método fenomenológico es que el tema es la creación de una realidad a través del poder de la palabra, que tenemos una sabiduría interna, algo que cada persona tiene como intuición, como la intuición, y luego la influencia de la psicología humanista, por ejemplo, el tema de las creencias, de hacer consciente lo inconsciente, cuando vamos trabajando, ¿no? El inconsciente, lo que están en nuestras creencias, de manera consciente. Y luego las influencias del entrenamiento deportivo, donde habla Timothy Galley en el libro del juego, se llama así, donde trabaja la técnica del niño interior, en donde hay dos niños, un niño, el que digamos, la persona que está siempre o criticando, o el que no cree que es posible, y la otra persona que se siente libre, que puede hacerlo todo, el niño que se deja fluir, el que disfruta. Bueno, trabaja estas técnicas dentro de lo que es el entrenamiento de los en el ámbito deportivo. Luego está la clave, que según Einstein dice que la clave no es centrar tu atención en encontrar respuestas a las viejas preguntas, sino que la clave está en hacernos las preguntas que nunca nos habíamos hecho. Muchas veces nos hacemos la pregunta ¿por qué? En vez de hacernos la pregunta ¿para qué? Porque la pregunta ¿para qué? Nos lleva hacia el futuro, hacia crear realidades. Y por ejemplo el qué, cómo, cuándo y para qué son las preguntas que nos debemos hacer para crear una realidad, para alinearnos con lo que queremos. Y cuando nos preguntamos por qué, nos vamos hacia el pasado, quizás a la queja, al enojo, o a por ejemplo, a circunstancias o situaciones que nos han agobiado. Entonces lo indicado es que nos preguntemos ¿para qué? Vamos a ver los principios del coaching. Dentro de estos principios veamos de que el primero es nadie está en posesión de la verdad. Quiere decir que la verdad es relativa. Cada uno tenemos una verdad. Y que por lo cual esa verdad también se asocia con cómo nosotros imprimimos en nuestro cerebro la observación del mundo. Sabemos que vemos y observamos el mundo a través de los 5 sentidos. Desde ahí creamos nuestra verdad. O sea que hay tantas verdades como personas hay en el mundo, y hay tantos mundos como personas hay en este mundo. Entonces la misma realidad puede observarse desde diferentes puntos de vista y llegar a interpretaciones, y por lo tanto conclusiones diferentes, pero igual de legítimas. O sea que todas esas verdades son reales para cada persona y son verdades. El segundo punto dice que las personas actúan de la mejor manera dentro de sus posibilidades. ¿Por qué? Porque cada persona viene cargada con una información, con las tradiciones propias de la familia, con la cultura, con la cultura del lugar en donde vive. Luego, dice que el coaching permite el descubrimiento de nuevas maneras de hacer las cosas a partir del cambio de creencias limitantes. Es cuando podemos actuar de otra manera, cambiando el observador. Y el punto 3 dice que todo individuo lleva un talento que espera ser revelado. El ser humano es completo, no le falta nada, en su interior contiene un enorme potencial que espera ser liberado. El coaching facilita esta liberación. El coachee es autónomo, es quien decide, quien opta y quien en último término resuelve.
como siempre lo digo, como coaches, siempre podemos ver más allá, es como que podemos ver el futuro del cliente, del coachee, porque podemos verlo y ver sus múltiples posibilidades, ¿no? Y su poder de creador, que es ilimitado. Y muchas veces el coachee, por las creencias limitantes, no puede ver eso en sí mismo. Solamente como coaches nosotros les ayudamos a correr o correrse del lugar para ver desde otro ángulo y poderse ver a sí mismo, logrando todo eso que sí es posible para la persona. El punto 4 es las personas pueden cambiar, los hechos no se pueden cambiar, pero sí la interpretación de los hechos. Podemos elegir las interpretaciones que les damos a los hechos. Todo lo que no es genético se puede cambiar. Por ejemplo, hay algo que me llama la atención, hay una imagen donde hay un señor con traje y está sentado en el piso, apoyado sobre la pared, y al lado hay otro señor que está, digamos que es mendigo, vive en la calle, y tiene una botella de vino en la mano. Y se los ve a estos dos señores sentados en el piso, y una persona pasa y le pregunta a la persona que está con traje, le pregunta, ¿y cómo llegaste a esta situación de tu vida? Y esa persona que está pulcra y bien vestida y que tiene su maletín al lado, le contesta, es que yo vi a mi padre tomar mucho, él era alcohólico. Y se le pregunta digamos, esta misma pregunta a la otra persona, ¿cómo es que ha llegado a esta situación de vida? Y la otra persona le responde, es que yo vi a mi padre tomar mucho, él es alcohólico. Entonces son dos personas que ellos eligieron qué interpretar de los hechos. Los dos vivieron la misma situación, pero cada uno decidió darle un sentido a esa interpretación. A través de esa interpretación, para uno fue el fin de su vida o devastador, y para el otro fue un trampolín que lo motivó a crecer, ¿no? Sin límites. El punto número 5 es confidencialidad. Nada de lo que diga el coachee trasciende fuera de las sesiones de coaching ni de ese entorno seguro. O sea, dentro de una sesión o de la charla que se tiene con el coach, siempre se guarda, ¿no?, la confidencialidad, la privacidad de la persona. A esto se refiere. Y el punto número 6 es ser y hacer. El coaching diferencia lo que hacemos de lo que somos y defiende que somos mucho más de lo que hacemos y que podemos elegir quién queremos ser. O sea que muchas veces nos pasa que a veces tenemos una situación conflictiva con otra persona, pero no disociamos lo que es que la persona tuvo un mal comportamiento. Decimos es una mala persona, pero no analizamos que su comportamiento es el que está mal, no es quizás porque pensó de manera errónea y eso lo llevó a tomar una mala decisión o una mala acción, pero no es que sea la persona, sino es que es la acción. Desde allí se pueden cambiar las acciones y también nos ayuda a tener mejor interpretación de la persona y no decir no, es una mala persona, o no porque hizo algo mal, decir no, esta persona todo lo hace mal. Sino es que algo es diferenciar, ¿no? Disociar lo que hace de lo que es. Los roles del coaching. Vamos a ver que el coach es el profesional que acompaña al cliente en su desarrollo personal y profesional, y también el coach es como un taxista, es el cliente el que le dice a dónde quiere ir. Entonces el coach le acompaña hasta ese sitio. El coach escucha, observa al cliente y le plantea preguntas para que éste se vea a sí mismo dentro de otro ángulo, amplíe su mirada y descubra nuevas posibilidades de acción.
es el que en coaching se llama cambio de observador. Entonces el coach es un gentil incomodador. Su misión última es llevar a la acción para generar resultados distintos. Y el coach no hace terapia, no da consejos, ni le dice al cliente lo que tiene que hacer. El coachee, ¿quién es el coachee dentro de un proceso de coaching? El coachee es el cliente de coaching y es el protagonista del proceso de coaching, quien marca la meta a alcanzar, quien tiene la responsabilidad, quien tiene el compromiso y al final cuando logra esas metas es gracias al coaching, porque el coach fue un medio. Allí el que merece el mérito es el cliente, ¿no? Porque es el que lleva la responsabilidad en sí mismo. Luego, la herramienta básica del coaching o del coach es la pregunta poderosa, la pregunta que incomoda, la pregunta que desafía, la pregunta que abre las posibilidades, la pregunta que explora. Bueno, aquí vamos a ver el coaching y el aprendizaje transformador. Bueno, acá vamos a seguir hablando del cambio de observador, que si cambiamos nuestra forma de observar, o sea, de interpretar las cosas, se nos abren nuevas posibilidades de acción. Entonces yo soy el observador dentro de un proceso de coaching. Soy el que soy, ¿no? El legítimo yo. Desde allí hay nuevas miradas y nuevas distinciones. Y luego están las acciones que voy a realizar, que tienen que ver con el hacer, y de allí qué lineamientos de acciones, que seguramente son diferentes a formas de accionar para lograr un resultado, porque muchas veces no hay un solo camino para llegar al resultado. Luego está el resultado y darnos cuenta de que hay varios caminos y también que podríamos tener varios resultados, pero ¿cuál es el resultado que queremos lograr? Cuando tenemos claridad con el resultado, es allí que podemos acercarnos al resultado, pero no es el que queremos, ¿no? Cuando tenemos la claridad y ya hemos muchas veces impreso en una hoja ese resultado con los indicadores de medición de éxito de ese resultado, es cuando realmente podemos llegar a él, porque muchas veces nos detenemos antes de llegar al resultado porque nos confundimos, que tenemos un resultado parecido al que queremos lograr, entonces nos conformamos. Había alguien que había dicho en la clase anterior, no, se conforma la persona, se queda con el primer resultado que no es exacto al que quiere, y no sigue avanzando, estando a un paso para lograr el gran resultado que sí es el que quería. Por eso escribirlo en tiempo, forma, muy detallado, sirve para clarificar y darle ese mando, esa voz de mando a nuestra mente, para tener eso que realmente queremos lograr.